Días, nuestro grupo es el número 6. Vamos a hablar sobre servicios auxiliares y banco de batería. El grupo está conformado por Cristian Guayas, Marcos Lenín, Jairo Cáceres y José Hidalgo. Servicios auxiliares. Los servicios auxiliares resultan imprescindibles para la operación de un sistema eléctrico de potencia, pues permiten garantizar la calidad de continuidad de suministro, complementando así los servicios primarios. Sobre la definición de batería. La batería no es nada más que un acumulador o conjunto de varios acumuladores de electricidad compuestos por placas positivas y placas negativas. A continuación, El cargador de baterías se denomina convertidor que toma potencia normal de la red, de la corriente alterna y la convierte en corriente continua. Tenemos el inversor, también denominado ondulador. Invierte el proceso de los cargadores, es decir, convierte la corriente continua en alterna. El grupo electrógeno, planta de reproducción de energía eléctrica, la cual se sirve como fuente alternativa de energía en caso de salida del servicio de la fuente principal de corriente alterna. El sistema de servicios auxiliares es el conjunto formado por todos los dispositivos que sirven para alimentar a diferentes cargas necesarias para la operación de la subestación. dentro de los servicios auxiliares se deben considerar algunas condiciones tales como confiabilidad, la cual debe ser superior a la confiabilidad evaluada para la propia subestación. Cargas. Se requiere definir antes de dimensionar el sistema de servicio auxiliar, las cargas y sus consumos. Modularidad, la cual busca facilitar el crecimiento de la subestación sin requerir el cambio del sistema. Flexibilidad, la cual busca optimizar las posibilidades topológicas de conexión del esquema. Simplicidad, el cual busca eliminar las complejidades operativas del esquema. La mantenibilidad, la cual las facilidades de mantenimiento del esquema sin degradar la confiabilidad y flexibilidad del mismo. Y optimización de costos. Nosotros tenemos los niveles de tensiones normalizados. Los valores de tensiones deben ser elegidos entre las indicaciones de la tabla siguiente según IEC 6069-4-2002. En corrientes continuas tenemos desde 24, 48, 60, 110 hasta 250 voltios. Lo que es corrientes alternas las podemos dividir entre 3 hilos y 4 hilos, en sistema trifásico y en sistema monofásico de 3 hilos y un sistema monofásico de 2 hilos. Sus niveles de voltajes van a estar entre los 110, 120, 240 en lo que son sistemas monofásicos de 2 hilos entre 110 y 120 voltios. Como máximo voltaje podemos ver que es 347 a 600 voltios. En un sistema trifásico de 3 a 4 hilos y en un sistema monofásico de 2 hilos un voltaje máximo de 340 voltios, 347 voltios. Esta tabla que ven aquí, como pueden ver, dice: de acuerdo con la norma ANSI C84.1/2001, sirve para los sistemas de corriente alterna que se definen las tensiones nominales indicadas en la siguiente tabla. Para sistemas trifásicos de 3 o 4 hilos, tenemos que el voltaje inicial son de 120/8 a 480. Y en sistemas monofásicos de 2 o 3 hilos, tenemos voltajes de 120 y 120/240. Las fuentes de alimentación de los sistemas auxiliares tenemos que están relacionados en la red de potencia, ya que la fuente principal de su alimentación se toma de niveles de media tensión, de corriente alterna, los cuales a su vez en la mayoría de los casos depende también de la red de alta tensión. De acuerdo con la ubicación de la subestación en el sistema se pueden presentar en los siguientes casos. Tenemos subestación de extremo de central de generación, subestación de extremo de carga, subestación en punto intermedio de línea de transmisión, en las cuales en la siguiente imagen presentamos lo siguiente. Como indicaba, tenemos las fuentes de alimentación de los sistemas auxiliares, en la cual tenemos subestación de extremo de generación. Luego tenemos esta de aquí, que es subestación en punto intermedio de la línea de transmisión. Y esta deriva a dos, una subestación de extremo de carga y a otra subestación de extremo de carga, dependiendo cómo esté hecha la subestación.
equipos de transformación son complementados con devanados terciarios MT, los cuales pueden utilizarse como fuentes principales de alimentación para los servicios auxiliares. En este caso tenemos dos generadores síncronos y con un centro de transformación y finaliza con 3 cargas hacia distintos usuarios. Transformador reductor. Cuando la subestación es el tipo de transformación, en donde hay transformadores reductores para alimentar a una subestación de distribución. Aquí vemos el diagrama del transformador reductor. Está compuesto por las protecciones, el transformador en sí y sus cajas. Las líneas aéreas de distribución trifásica, urbanas o rurales. Las subestaciones que están localizadas en esta cercanía de centros urbanos pueden utilizarse como fuente para los servicios auxiliares, ya que las líneas aéreas de distribución trifásica a media tensión que provienen de electrificación urbana o rural o de otras subestaciones. Como pueden ver en la imagen, tenemos dos centros de carga, ¿verdad? Uno de 230 kW y la de 115, pero ambas están diseñadas para lo que son redes secundarias aéreas para zonas rurales y urbanas. Para empezar tenemos el grupo electrónico. El grupo electrónico es una máquina que mueve un generador eléctrico por medio de un motor. Como podemos ver aquí, un motor diésel. En sí, estos grupos se utilizan como suministro de emergencia o respaldo a otras fuentes de alimentación para garantizar la correcta operación del sistema. En este caso, sabemos tener de que cuando hay una carga se llega a pasarle algo, tenemos un gobernador el cual inyecta una energía para que ese generador no tenga variaciones. Entonces eso es lo que viene a estabilizarse. En las subestaciones de configuraciones de los sistemas auxiliares deben tener en cuenta la importancia y la incidencia que tienen los sistemas en el funcionamiento de la subestación, ya sea en media tensión, alta tensión o extra alta tensión. Es decir, depende del tipo de control de la misma, el cual puede ser de dos tipos, centralizado o distribuido. Configuraciones de media tensión. Como número 1 tenemos el esquema radial simple y un solo alimentador. No se considera ningún respaldo ante la falla de cualquier elemento entre la fuente de alimentación y la de la carga. Como número 2 tenemos el esquema radial doble, cuando la subestación es de alta importancia en el sistema. Como número 3 tenemos el esquema de alimentación de reserva. Para subestaciones que requieren sistemas muy confiables, se puede contar con hasta 3 transformadores de media tensión o baja tensión. Configuraciones de AC en baja tensión. Tenemos dos tipos, que son cargas esenciales y cargas no esenciales. Las cargas esenciales son motores de los interruptores y seccionadores, el alumbrado de emergencia en el edificio de control, los equipos de control, protecciones, comunicaciones, entre otros. Las cargas no esenciales, alumbrado general, calefacción de gabinetes, aires acondicionados de oficina, etc. Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, tenemos la barra simple con alimentador en media tensión. Nos dice que esta disposición es de baja confiabilidad, pero su costo es reducido. Ahora también tenemos acá las barras acopladas con un solo alimentador de media tensión, que nos indica que cuando se tiene un sistema de cargas grandes se requiere un sistema de gabinete. Como tercer esquema tenemos barras acopladas con 2 alimentadores de media tensión. Este esquema opera con un solo transformador a la vez. En la cuarta configuración de AC en baja tensión tenemos las barras acopladas con 2 alimentadores de media tensión. Es en aquellos casos en los cuales solo disponen de una fuente de alimentación y se desea tener una mayor flexibilidad y redundancia en los equipos. Se plantea una modificación a este esquema. Tenemos la quinta configuración, el cual es barras acopladas con 2 alimentadores de media tensión y 2 grupos electrógenos. ¿Ya? Esta configuración es aplicable principalmente a subestaciones de alta importancia. Y tenemos la sexta configuración, que es barras acopladas con 2 alimentadores de media tensión y 2 grupos electrógenos. Esto es cuando solo se dispone de una fuente de alimentación, se puede
efectuar la simplificación ilustrada en la figura. Configuraciones de corriente continua. Tenemos dos casos. En el primer caso utilizamos un solo cargador y un banco de batería con una barra de distribución. Este sistema es el más simple que todos, en donde solo se tiene un solo cargador de baterías y un banco de baterías con respaldo y una barra de distribución para alimentar los diferentes circuitos. En el caso 2 tenemos barraje de distribución seleccionado con dos cargadores. Este caso brinda buena confianza al sistema y confiabilidad. Consiste en adicionar otro cargador y seccionar la barra de distribución de corriente continua. Ofrece mínimos costos en implementación. Banco de baterías. Las baterías forman una parte muy importante de las subestaciones de transformación, ya que tienen como función principal almacenar la energía que se utiliza en el disparo de los interruptores, por lo que se deben hallarse siempre en óptimas condiciones para un buen funcionamiento. Dichas baterías forman parte de los servicios auxiliares en las subestaciones. El sistema de baterías se utiliza para energizar las siguientes opciones. En un sistema de baterías se utilizan en protecciones como lámparas piloto, registradores de eventos, circuitos de transferencias de potencia, sistemas contra incendios, equipos de onda portadora, equipos de microondas, control de los interruptores de alta y baja tensión. En las subestaciones se pueden instalar baterías del tipo ácido o alcalino. Antiguamente se instalaban en la mayoría de los casos los primeros tipos, por ser las más baratas y tenían una larga vida útil, el cual era ligeramente inferior a las alcalinas. Una de las ventajas de las del tipo ácidas en su característica constructiva que permiten conocer el estado de la carga que almacena la batería en función de la densidad del electrolito, por lo que tienen otros inconvenientes como el almacenamiento, que necesitaban disponer de locales más rápidos y que reúnan ciertas condiciones. En la actualidad se emplean los acumuladores alcalinos, o sea, níquel con cadmio, pero todavía es posible encontrar de las primeras antes mencionadas. Las baterías se instalan en un cuarto cerrado que forma parte del edificio principal de la subestación y lo más cerca posible de los tableros para reducir al máximo la longitud de los cables y por lo tanto la posibilidad de la aparición de sobretensiones por acoplamiento capacitivo o inductivo. Tenemos los diferentes tipos de baterías, los cuales son plomo ácido, placas planas, plomo ácido, placas tubulares, plomo ácido, celdas plantes, alcalinas, celdas de níquel cadmio y níquel de hierro. Tenemos lo que vienen a ser las baterías alcalinas, que tienen una característica de duración de 25 o más años y requiere un poco de mantenimiento y un poco cuidado en ciclos de cargas y descargas, utilizándolas en lugares no atendidos. Tenemos las baterías Plante, adecuadamente mantenidas durante 25 años, soportan operaciones cíclicas con descargas pesadas, pero no pueden quedar largos periodos en condición de descarga. Bueno, a continuación de los mismos tipos de baterías. Entonces, la batería es de plomo con ácidas placas tubulares. ¿Estas qué pasa? Soportan las aplicaciones de estaciones eléctricas y tienen bajo costo inicial. Su expectativa de vida está en el orden de 10 años, considerando la importancia del servicio frecuentemente se justifica a un mayor costo. Las baterías de plomo ácido con placas planas nos quiere decir que son las más económicas. Bueno, ¿por qué? Porque su expectativa de vida es de 5 a 10 años y las de aplicación en automotores solo duran 2 años. Aún así, en algunas aplicaciones se destaca su bajo costo, que es la razón de la opción. Los bancos de batería en subestaciones. Los bancos de batería son un elemento vital de importancia en una subestación,
ya que son la fuente de alimentación de corriente directa permanente para los sistemas de protección, control, señalización y operación de equipos de desconexión automática. Los bancos de batería requieren de una puesta en servicio precisa y un mantenimiento continuo, con sus respectivas pruebas y mediciones en operación. De acuerdo a datos de fabricantes, un banco de baterías bien instalado y mantenido debe tener una vida útil durante de 10 a 15 años operando confiablemente. Las aplicaciones estacionarias se caracterizan por ser instalaciones o equipos fijos, es decir, no están destinadas a cambiarse de sitio habitualmente. Este tipo de actividades tienen que estar operativas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Los bancos de baterías son imprescindibles, ya sea en sus estaciones y hospitales, porque permiten que el sistema esté energizado y sobre las luminarias o equipos de emergencia estén activos en momentos críticos. Necesidad de los servicios auxiliares. Los atributos identificados dan por qué el de los servicios auxiliares son necesarios. 6 principales necesidades son identificadas en esta parte: seguridad operacional, confiabilidad de adecuación, eficiencia operacional, eficiencia a largo del tiempo, establecimiento de cuentas y calidad de servicio. Los proveedores de servicios auxiliares. Estos atributos principalmente identifican quiénes pueden proveer un servicio auxiliar específico. Todos los generadores, los que cuentan dentro y fuera del área de control. Los generadores del área de control, el proveedor de servicio de transmisión, el operador del área de control, las cargas de consumidores, las compañías locales de distribución. En esta sección tenemos las estructuras de tiempo de los servicios auxiliares. Estos atributos identifican la estructura del tiempo con los cuales un servicio auxiliar en particular necesita estar disponible. Para este propósito se han identificado 5 estructuras de tiempo. En el primero tenemos de periodos inmediatos, que son en segundos. Tenemos de periodos muy cortos, que se miden en minutos. Tenemos de periodos cortos, que son unas pocas horas. Tenemos de periodos medios, que son de 1 a 2 días. Y tenemos de largos periodos, que son de semanas, inclusive años. Tenemos los costos relativos de los servicios auxiliares. Estos costos identifican los costos relativos para la provisión de un servicio auxiliar en particular. Para este propósito se han identificado 3 amplias categorías de costo. En la primera tenemos los costos altos. Estos principalmente se refieren a los servicios que requieren un alto costo de capital o un alto costo de operación. Generalmente cubren todos los servicios que requieren capacidad de generación y de transmisión. Tenemos el segundo costo, que viene a ser costos medios. Estos son los servicios que generalmente no requieren la provisión de capacidad. Estos servicios involucran un mecanismo de control que requiere una forma extensa, la telemetría y un equipamiento de control. Y tenemos por último los costos bajos. Estos servicios principalmente involucran la provisión del mecanismo de control, junto con un número limitado de equipamiento, de telemetría y de control. Una subestación normalmente está compuesta de servicios auxiliares para alimentar las cargas en voltaje AC y en voltaje DC. Uno de los elementos principales para poder proveer el voltaje DC que necesita una subestación es el rectificador. El rectificador es el elemento el cual recibe una señal AC de baja tensión y mediante un sistema de rectificación le entrega una señal de DC. En esta planta de estación de bombeo ellos trabajan con un voltaje DC de 125 voltios. Este es el rectificador que entrega estos 125 voltios. Entonces ellos tienen una tensión AC de alimentación que la pueden monitorear acá, y el selector de posición de voltaje, porque es alimentado con un sistema trifásico. Acá tienen la tensión de corriente continua, que
que muestra el voltaje actual de entrega. Esta es la entrada, esta es la salida. Como pueden ver, aproximadamente está en el orden de 100 a 150, 110, 120, 130, 135 voltios. Y esta es la corriente de consumo, por así decirlo, la corriente de la batería y la corriente del rectificador. Esta es la corriente de salida. Como pueden ver, aquí hay un pequeño esquema donde se muestra el voltaje de entrada del rectificador, la señal AC y la salida DC del rectificador. Y acá está la corriente de entrega, que es un sistema de auxiliares de una estación, aparte del rectificador, el panel de distribución DC y el panel de distribución AC. También disponen pues, de un panel de distribución en AC para la alimentación de las cargas en AC. La alimentación de cargas en AC como puede ser iluminación, como puede ser corriente, puede ser, no sé, alimentación de los distintos servicios de calefacción, de la subestación, sistemas de acondicionamiento de aire, iluminación exterior, etcétera, etcétera. Alimentación de bombas para el funcionamiento de los servicios auxiliares, etcétera. Entonces, en este caso en particular, ese panel es este panel de acá. Este panel, pues que, como ustedes ven, es un panel de disyuntores de corriente alterna y tiene aquí pues la indicación de los niveles de tensión, consumo y los selectores para cambiar la posición de medición. Y aquí en la parte inferior pues ustedes pueden ver la distribución de los disyuntores de salida para todas esas cargas que yo les he mencionado. Una distribución interna del panel, ustedes pueden ver acá. Él está hecho de la siguiente manera: tiene los elementos de control, tiene un breaker principal trifásico y a la salida tiene una distribución por medio de un barraje que alimenta todos estos breakers o disyuntores tripulares de salida. Otro punto importante dentro de los sistemas auxiliares, como ya lo he mencionado, es el de las baterías. El sistema de baterías de una subestación, como ya he dicho, es muy importante, en la alimentación de las cargas de corriente alterna, es el que provee un respaldo en caso de que la alimentación que proviene del rectificador falle. Entonces, pues ustedes como pueden ver acá, un cuarto de baterías, que es un sistema que se acostumbra construir de acuerdo a las normas, está integrado propiamente por el soporte de baterías. Acá estas baterías están dispuestas pues, en 3 niveles y distintas celdas que en conjunto pues, dan un nivel de tensión de 125 voltios continuos. Aparte de esto, ustedes pueden observar que un cuarto de batería está compuesto también por el disyuntor que permite conectarlas o desconectarlas, y acá ustedes ven pues, que se encuentra en posición de conexión, 0 desconexión y 1 pues, en este caso que está conectado. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden ver en la parte inferior, esta tubería que sale de la parte inferior se dirige hacia las baterías. Acá tenemos un cable que se conecta, puede ser a la tensión positiva y esta es la tensión negativa de la batería, que en suma llegan los 125 voltios. Ahora, esta tubería de salida de acá viene del rectificador de baterías que vimos anteriormente, lógicamente para que estas baterías